La lectura general que había instalado la izquierda y el progresismo era básicamente decir lo siguiente: pobrecito el delincuente, seguramente ha delinquido porque no tuvo las oportunidades para poder ser un ingeniero, un arquitecto, un abogado. Entonces la sociedad debe reparar al delincuente que ha sido empujado a cometer un delito. El victimario se convertía en víctima y la verdadera víctima se convertía en victimaria en tanto pertenecía a la abstracción llamada sociedad que había empujado al delincuente a delinquir. Por eso el delincuente no iba preso, sino que era liberado. Todos los días que él pudiera delinquir, sabía que ese mismo día iba a salir a la calle de nuevo. ¿Qué hizo Milei? Dijo, oigan, esto es un desquicio, es una locura woke. Y puso las fuerzas de seguridad a cumplir verdaderamente su trabajo, y la delincuencia en Argentina, y por ejemplo lo ves con indicadores tan importantes como homicidios en general, ha descendido también en la Argentina. Entonces, por mencionarte algunos puntos concretos, la batalla cultural que ha dado Milei es inmensa. Claro. Algunos vemos los pasos que ha dado y vemos cosas que son de un sentido común tan puro y absoluto. O sea, como cosas que se ven en España aquí, la ley del hurto menor, ¿no? Que tú puedes robar algo de una cuantía, no sé, de 150, 200 euros, dólares, lo que sea, y solo estás obligado a devolverlo, y entonces, claro, puedes intentarlo de forma indefinida y sistemática cada día. Te han pillado 200 veces y te vuelven a soltar, y si te han pillado 200 veces, probablemente, y si eres un profesional, lo habrás hecho 3 o 4.000. Entonces, sí, son cosas, o el tema de la ocupación aquí en España. Sí. Luego hablaremos un poco de España. A mí, pero ese punto, perdón que te interrumpa, es sumamente importante porque revela la concepción de la propiedad privada que tiene un gobierno. Por supuesto. ¿Qué es la propiedad privada? Es lo mío. Claro, pero ¿qué significa que esto sea lo mío? En una sociedad libre significa que me rompí el lomo trabajando para poder adquirir esto que es mío. No importa si son 200 euros o son 20.000 o son 1.000.000. Me pertenece a mí porque yo dispuse de mi trabajo, lo cual significa dispuse de mi esfuerzo y de mi tiempo para producir esta riqueza. Sí. En ese sentido, robarle algo a alguien es una forma indirecta de someterlo a la esclavitud. Sí. Porque te estás apoderando del tiempo y del esfuerzo del trabajo de esa persona como si fuera tu esclavo. ¿Por qué el Estado tiene entonces últimamente esta tendencia tan nefasta a minimizar el horror que significa robarle algo a alguien? Porque los que principalmente roban son los que están en el Estado. Exactamente. Y entonces esos que te roban en forma con guante blanco, te lo roban con impuestos. La propia palabra lo dice, está impuesto. Está impuesto, es un acto de fuerza. ¿Sí? Si vos no es una contribución, no sos un contribuyente, sos un esquilmado a la fuerza. Intentá no pagar tus impuestos. A ver cómo te va. ¿Qué te va a pasar? Te van a venir a embargar. Si ya no tenés nada para ser embargado, te van a meter en la cárcel. Entonces, es un acto de fuerza bruta, solo que está enmarcado en normas, viene un tipo con un traje y con una corbata, y entonces parece que está todo bien. Pero todo lo que se lleva el Estado de tu propiedad es robarte el tiempo de tu vida. Y yo quiero que la gente lo vea de esa forma. ¿Cuánto tiempo te costó producir este micrófono? Comprar, mejor dicho, este micrófono. ¿Cuánto tiempo de tu vida, de tu trabajo, de tu esfuerzo? Y acá no solamente tenés que involucrar el tiempo, sino tu formación, el tiempo que te llevó a estudiar para poder estar acá, el tiempo para poder aprender cómo armar un podcast y un montón de otras cosas para que el Estado venga una vez por mes y te diga, me voy a quedar con el 50% de esto. Eso es someterte a una semi-esclavitud. Entonces ese mismo Estado se ve reflejado en el ladronzuelo que se mete en tu casa y te roba algo, porque es que ellos lo hacen de esa manera también, solo que con buenos modales. Y justo cuando lo ves así es cuando más frustra y peor lo ves. Yo antes de irme me estaba alrededor del 50% de impuestos aquí en España, y mi visión era, estamos en el mes de abril, a mí hasta final de junio, estoy trabajando para el Estado la mitad del año, literalmente. O sea, empiezo a trabajar para mí cuando ya llevo medio año partiéndome el lomo, literalmente. Y eso es muy duro psicológicamente porque desmotiva. O sea, dan ganas de decir, oye, ¿para qué me voy a esforzar si tengo un socio que me lo arrebata todo? Sos esclavo de una burocracia durante 6 meses. Sí, sos un esclavo por 6 meses. Sos un hombre libre entre julio y diciembre. Total. Entre enero y junio sos
Un esclavo. Un esclavo, literalmente. Literal. Entonces, ahora, esto se encubre con grandes palabras y con grandes intenciones. Justicia social, redistribución de la riqueza, solidaridad, igualdad. Fíjate el absurdo de todo esto. Lo podemos desmontar uno por uno. Igualdad. ¿Cómo que igualdad? Si en todo sistema de reparto tiene que haber alguien que reparte. El que reparte no es igual que los esquilmados y que los redistribuidos. El que reparte siempre se va a llevar la mejor parte. Por eso es tan apetecible ser político, porque sos el que reparte. Justicia social. ¿Qué tiene de justicia someterte a vos a ser un esclavo del Estado durante medio año para darle de lo que vos generaste a alguien que por el motivo que fuere no lo generó? Porque no tenía capacidad, porque no tenía formación, porque no tenía ganas, porque le daba pereza o porque le apetecía más quedándose en su casa mirando TikTok. Porque él tiene que recibir lo tuyo que vos con tanto esfuerzo hiciste. Y eso le vas a llamar justicia. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. A vos te corresponde el fruto de tu trabajo. Y el otro, pues que trabaje. Y si vos me decís, no, pero es que el otro está imposibilitado porque es una persona paralítica con algún problema mental o porque, bueno, lamentablemente nació en una familia extremadamente pobre, estoy de acuerdo, vamos a ayudarlo. Pero vamos a llamarle a eso ayuda, no derecho. No derecho, es una ayuda. La sociedad, que es solidaria, se compromete a pagar una porción de impuestos para poder ayudar a esa persona a salir de esa situación, no a mantenerla cómodamente en esa situación. Es que mira, fíjate, aquí el año pasado tuvimos un debate feminista y la persona que venía en defensa del feminismo dijo una cosa, dijo, es que la vivienda es un derecho. Digo, y yo le preguntaba, ¿pero deberías tener una vivienda si estás en plenas condiciones para trabajar y no quieres hacerlo? Me dice, sí, claro, porque es un derecho. Y digo, entonces estás forzando a que otra persona trabaje y dedique su esfuerzo en construir una vivienda que es para ti que no quieres trabajar. Lo lógico en un sistema justo es que, y estoy totalmente de acuerdo con ayudar, o sea, yo creo que un sistema que funciona bien es el que impulsa al fuerte para que desarrolle sus capacidades de la mayor forma posible y también luego arrastra el débil hacia arriba y vayamos todos hacia arriba. Claro. No el que tira del fuerte hacia abajo y lo ahoga y al final acaba todo el mundo, bueno, sí, te acercas a esa supuestamente igualdad, igual de pobres, igual de malas condiciones para todo el mundo, ¿no? Exactamente. A ver, acá hay varios puntos que tenemos que entrar en esto porque es muy importante. ¿Qué significa derecho? Porque es una palabra que está en boca de todo el mundo y que se presta para muchas interpretaciones erróneas, incluso se convierte en una palabra vacía. Yo te diría, hay dos tipos de derechos. Derecho es lo que me pertenece. Hay dos tipos de derechos. Uno, que podemos llamarles derechos negativos, son los que requieren de los demás abstenerse de dañar mi derecho. Esto parece un poco abstracto, pero va a quedar muy claro. Por ejemplo, mi derecho a la vida, ¿qué requiere de vos? Que no me mates, que no dispares, que no me cortes el cuello. Vos no tenés que darme la vida, vos tenés que abstenerte de quitármela. Sí. Mi derecho a la libertad, ¿qué requiere de vos? ¿Vos me vas a dar la libertad? No, vos te vas a abstener de someterme a la servidumbre. Te abstenés de esclavizarme. Y para eso aceptás entrar conmigo en una relación de voluntariedad. Sí. Tercer punto, derecho a la propiedad. ¿Qué requiere de vos? Que no me robes. Vos no me vas a dar la propiedad. Vos te vas a abstener de robármela. Derecho a la vivienda propia. ¿Qué requiere de vos? Que me la construyas. Ahí entramos en otro tipo de derechos, que es lo que suelen llamar derechos positivos, que requieren de la otra parte una acción, no una abstención, una acción. Si yo tuviera el derecho al micrófono y el Estado el día de mañana se le ocurre que libertad de expresión significa que yo tengo que tener en mi casa este micrófono, eso significa poner a toda la sociedad a trabajar para pagarme a mí un micrófono. Ahora yo me pregunto, ¿esos derechos positivos no vulneran los derechos negativos? Cuando yo digo tengo derecho a la vivienda,
vos me respondés, tenés el derecho a trabajar para comprar o para construir tu vivienda. Y yo te digo, no, yo tengo derecho a que el Estado me dé la vivienda. ¿Qué significa eso? Significa que tengo derecho a que el Estado utilice el dinero del resto de la sociedad en forma de impuestos para pagar mi vivienda. La otra alternativa es que el Estado te obligue a vos a construir directamente mi vivienda. No hay otra forma. En un caso estás vulnerando tu derecho a la propiedad porque el Estado te va a quitar a vos de tu propiedad para pagarme a mí mi propiedad. O en el otro caso consiste en que el Estado te someta a vos a trabajar forzosamente para mí y poner ladrillo a ladrillo mi vivienda. ¿Existe el derecho a la vivienda? A menos que coincidamos en que no existe el derecho a la libertad y a la propiedad, no existe el derecho a la vivienda. Eso es una decisión que la sociedad tiene que tomar. No puede coexistir el derecho a la libertad y a la propiedad junto con el derecho a la vivienda. Son totalmente incompatibles. La sociedad se tiene que poner de acuerdo. Oigan, ¿valoro más el derecho a la libertad y a la propiedad que el de la vivienda? ¿O quiero el de la vivienda por sobre el de la libertad y la propiedad? Porque si quiero el de la vivienda por sobre la libertad y la propiedad, voy a tener que darle mucho poder al Estado para que saque más impuestos de la gente y para que me compre a mí mi vivienda. Claro. Y yo también un error de concepto, de punto de partida que veo, por lo menos aquí en ciertas conversaciones aquí en España, es el no partir de la base de que la naturaleza de por sí es injusta. Sí. Hay personas que tienen... y en el dinero es fácil. El dinero es muy líquido, es un poder líquido que es fácil de redistribuir. Pero en el resto de cosas la naturaleza no nos redistribuye nada. Es decir, el guapo y el feo que van a la discoteca y todas se van con el guapo, nadie va a venir a redistribuir los ligues para que la otra persona también... O sea, la otra persona tendrá que esforzarse y aquí entra también su meritocracia, su labia, su forma de hablar, de convencer, de caer bien. Pero es como que muchas personas dicen, no, es que no hay derecho a que una persona gane y se convierta en CEO de Starbucks y gane, yo qué sé, 30.000 veces más de lo que gana el que está poniendo los cafés o más. Exacto. Firma un contratazo siempre. Digo, bueno, es que... tenía más capacidades, supo desarrollarse de otra forma. O sea, yo estoy de acuerdo en la igualdad de oportunidades, pero ante la igualdad bueno, es imposible la igualdad de oportunidades, pero que todo el mundo tenga oportunidades, eso sí. Yo lo diría de esta forma. Igualdad ante la ley es la única igualdad compatible con un sistema basado en la libertad individual. Okay. Cualquier otro tipo de igualdad implica someter la libertad de una gran parte de la ciudadanía. Igualdad de oportunidades, yo diría, lo apetecible es que cada vez la gente tenga más oportunidades. Exacto. Que la gente no es tenga... igualdad, es imposible. Claro, porque igualdad... A ver, vamos a ver, si yo voy a pelearme a un ring de boxeo con Mike Tyson, ¿qué significa igualdad de oportunidades? Cortarle los dos brazos a Tyson. Claro. Dejarlo sin brazos. Eso sería igualdad de oportunidades. Sí. ¿Y no te parece injusto? Sí. Claro. No. Entonces es cada vez más oportunidades. Lo que quería decir es subir la base de las oportunidades mínimas a las que accede la sociedad. ¿Y eso dónde ocurre? En los países más capitalistas, no los menos capitalistas. Y eso es muy fácil de probar. La gente al final vota con los pies. La gente ¿de dónde se va? ¿Hacia dónde se va? ¿Los cubanos se van a Miami o la gente de Miami se va a Cuba? Sí, total. ¿El venezolano se viene aquí a España? Muchos. ¿O se van los españoles a querer vivir a Venezuela? A pesar de que España no es un país demasiado capitalista, pero ciertamente lo es más que el socialismo del siglo XXI de Venezuela, por ahora. Entonces, y mirá de la base impositiva que estábamos hablando recién, ¿ah? Sí. Entonces, acá hay dos cosas que me gustaría decir sobre lo que has dicho que es fenomenal. Esto tiene que ver con una concepción del hombre. La derecha tiene una concepción antropológica del hombre como un ser caído, el pecado original. ¿El hombre es perfecto? No. El hombre tiene muchas miserias. El hombre es una persona en la cual podemos confiar, pero también haremos bien en muchos casos de no confiar en él. El hombre tiene sus claroscuros. Ahora, la izquierda parte de otro mito. La izquierda parte del mito del buen salvaje, rusoniano. Es decir, el hombre en estado de naturaleza es un hombre pleno, es un hombre igualitario, es un hombre perfecto. Fíjate la diferencia, es el agua y el aceite. La derecha parte de la idea, el hombre está caído, es un ser caído,
en términos teológicos podemos decir pecado original, y la izquierda parte de la idea, no, el hombre es un ser que en su origen fue maravilloso, pero hubo algo que lo corrompió. En versión Rousseau, la propiedad privada, por ejemplo, que después Marx evidentemente va a colgarse de alguna manera de esa idea. Esto te da dos sistemas totalmente distintos. El que vos decís, la desigualdad es natural. La desigualdad ha existido desde siempre. Es más, la sociedad contemporánea, capitalista, ha permitido un nivel de igualdad nunca antes visto. Compará el sistema actual con los sistemas estratificados, por ejemplo, del antiguo régimen o de la Edad Media. No tiene nada que ver. Por otro lado, psicológicamente, esto se abre a dos modelos distintos de personas. Una persona, un tipo de persona es la que se compara consigo mismo y la otra es la que se compara con los demás. Cuando vos te comparás con los demás, puede aparecer algo llamado envidia. La izquierda explota esa envidia. 100%. Vos sos el empleado de Starbucks y te comparás con el CEO de Starbucks, para seguir con tu ejemplo. Y la izquierda, ¿qué va a venir? Te va a venir a soplar acá en la oreja y te va a decir, fíjate, estás siendo explotado, estás trabajando para este tipo que vive en una mansión, que tiene un helicóptero, que tiene un jet privado, y vos te tenés que levantar a las 7 de la mañana para venir a servir acá café, para esta clientela horrorosa que hace filas para pagar una fortuna por este café de mierda. Claro. Entonces ahí aparece algo llamado resentimiento. Y alguien resentido necesita que le indiquen ya no un culpable físico, personal, sino un culpable abstracto, un sistema. Ahí aparece la ideología de izquierdas, para decir al resentido, tenés que combatir contra ese sistema. El capitalismo es el que está en la base de esta desigualdad. Ahora, al revés, vos tenés otro tipo de persona, que es la que se compara consigo mismo. Ese tipo que está trabajando en Starbucks podría ser de otra manera. Podría decir, bueno, mi anterior trabajo ganaba 8 euros por hora. Ahora Starbucks me está pagando 10 euros por hora. Qué bueno, estoy mejorando mi situación. Y esto lo pienso hacer por un año y medio más, porque mi plan consiste en invertir esto que estoy ganando en un negocio para poder yo crear mi propia cafetería. Y ese tipo es el que va a ganar. Ese tipo es el que tiene la cabeza bien puesta y se puede superar a sí mismo, porque no se está comparando con su jefe, se está comparando con su propia historia. Y ese tipo es al que la derecha le habla y le dice, oigan, lo que vos necesitas es igualdad ante la ley para poder progresar en una competición con reglas igualitarias. La izquierda que dice, no, tenemos que ir a expropiar al dueño de Starbucks para redistribuir la riqueza. Y generan un clima de negocios tan nefasto que Starbucks se va de tu ciudad y vos te quedás más pobre que antes. Claro. Y fíjate que esa mentalidad, ese hambre, esas ganas de ir escalando y arañando puestos en esa carrera que es la vida, siento que va desapareciendo a medida que una sociedad se acomoda. Yo noto una diferencia tan grande a nivel de mentalidad en España y ahora en Dominicana. O sea, en Dominicana hay personas que tienen renta muy bajita y ellos vienen y me preguntan, me piden consejo. Pero ¿y cómo lo has hecho? ¿Y qué me recomendarías? ¿Y esto qué te parece? Y no se cortan en tratar, o sea, ves ese hambre, esas ganas de progreso. En España, si te haces rico, tienes que ir pidiendo perdón y con la cabeza agachada, porque es algo malo, ¿no? O sea, si tú pasas con un Lamborghini por aquí, por Gran Vía, te venderá. Habrá hecho algo malo. Será un corrupto. Y aunque tenga una empresa legítima, debe explotar a sus empleados. Exactamente. Y es una pena porque te autolimita. O sea, el hecho de tú pensar así, ser ese primer empleado de Starbucks, literalmente eso te está colocando en una caja en la que ya no vas a poder progresar. Porque si ni tú mismo crees que tengas posibilidades de progresar y que el CEO estará ahí porque es mala gente y tú como no eres mala gente, tú no vas a llegar ahí nunca, ¿no? Entonces estás condenado a estar y vas a estar amargado en tu trabajo. No es lo mismo el que va a poner cafés por la mañana con un plan de futuro tratando de hacer esas inversiones o ese progreso. No es lo mismo que el que va y está mirando el reloj de reojo 8 horas al día, sale del trabajo asqueado,
Porque al final, o sea, es triste, o sea, ya no es una crítica, es una llamada que abran los ojos, porque yo veo personas que viven como en una rueda como de un hámster por inercia, y van a un trabajo que no les gusta, se les hace eterno, salen del trabajo, me dicen, mira, voy a comer yo algo sano y bien y me voy a cuidar. No, me lo merezco. Sí, exacto. Me como un McDonald's. Estoy haciendo la digestión de un McDonald's mientras duermo, por lo tanto duermo mal, me levanto cansado y de mal humor, trato a mi pareja mal. Sí. Mi pareja, como todo es recíproco, me trata mal de vuelta y me voy de mal humor a ese trabajo que no me gusta y vuelvo a entrar hasta los cojones de mi vida. Y es una pena vivir así. Sí. Una pena. Mira, me interesa mucho el punto. ¿Por qué una sociedad, cuanto más se desarrolla, parece que termina inclinándose por esa pereza que estás mencionando y por esa concepción negativa de la producción de riquezas? Eso es muy interesante. Yo creo que hay muchos factores en juego. Voy a mencionar uno que me parece especialmente importante. Cuando una sociedad se desarrolla, desarrolla también sus universidades. Y las universidades tienen distintas áreas. Áreas que tienen mucho contacto con el mundo de la producción material de cosas, y hay otras áreas que producen no cosas, sino ideas. Por ejemplo, ¿qué significa producir cosas? Bueno, estudiar ingeniería, estudiar arquitectura, estudiar mecánica, electrónica, estudiar informática. Estás produciendo cosas. Sí. Esa gente vive en su mundo. Pero la universidad además ofrece otro tipo de carreras que son las que producen cultura, producen ideas. Por ejemplo, filosofía, sociología, antropología, historia, arte, ciencia política, literatura. Producen intangibilidades. Habitualmente, las primeras carreras, las que mencioné como primer gran grupo de carreras, rinden económicamente mucho más que las segundas. Sí. Aquel que estudia ingeniería tiene muchas más probabilidades de tener éxito en el mercado que aquel que estudió filosofía o historia. Entonces, mientras una parte de los profesionales está totalmente metida en el mundo de la producción capitalista, el otro mundo empieza a ver con desdén al mercado capitalista porque no le retribuye en la medida de sus aspiraciones. El filósofo está frustrado económicamente, el historiador está frustrado económicamente y además empieza a recibir en esa misma universidad una serie de marcos teóricos que le indican que esa situación no obedece a un ámbito de dar a cada uno lo suyo. Si eso es así es porque en un mercado capitalista la gente libre y voluntariamente escogió demandar más el producto del ingeniero que el producto del escritor, y te lo digo yo que soy escritor y politólogo, inclinado hacia la filosofía además. Entonces se empieza no a resentir tanto con el decisor económico de todos los días, sino con una abstracción otra vez llamada sistema capitalista. Y en la universidad, en ese gran segundo grupo de personas, empieza a producir una cultura anticapitalista. Tenés un contexto económico de producción capitalista, pero una cultura anticapitalista. Ahí tenés un cortocircuito. Claro. Tenés un cortocircuito que en algún momento puede estallar políticamente. Te pongo un ejemplo, Chile. Chile en el año 2019, en octubre, estalló políticamente a pesar de no tener crisis económica. De hecho, al contrario, Chile era uno de los lugares de Hispanoamérica más apetecibles para vivir. Son conocidos por tener disciplina económica, ser gente muy productiva, una sana economía, y sin embargo voló el sistema político por los aires. ¿Por qué? Porque el sistema cultural en Chile era anticapitalista y había metido en la cabeza de la gente que aquel que ganaba dinero, como vos decías, es o porque es un narco o porque es un explotador de la clase obrera. Y eso no puede seguir adelante y pensar de que el sistema va a continuar de una manera sana. Es imposible. Entonces, la universidad además, y este es el segundo punto, toda esa gente que produce ideas termina produciendo opinión. Esa es la gente que está en los medios. Es decir, un periodista, un sociólogo, un filósofo, son las gentes que dan clases, van a los medios de comunicación, escriben libros, escriben en los diarios, en las revistas, y todas esas teorías muy abstractas de nombres que la gente común no conoce, Marx,
Engels, Escuela de Frankfurt, Michel Foucault, Derrida, Deleuze, gente que la gente común no conoce. Sus ideas, sin embargo, terminan simplificándose y terminan haciéndose sentido común a través de sus vehículos de opinión pública. Antes de que te des cuenta, la sociedad va a estar pensando en clave de izquierdas, viviendo en un sistema productivo capitalista. Y eso estalla políticamente. Y además es muy fácil entrar con un discurso muy simple en la mente de estas personas. Es como si coges a un jugador de waterpolo, por ejemplo, y dices, oye, tú entrenas 8, 9, 10 horas al día, ¿verdad? Igual que los jugadores de fútbol. Pero la gente... Pero ganas... Cuando tú ganas 1.500, Sí. te ganas 100.000. ¿Por qué? Porque la gente... O sea, desarrollar mentalmente como un pequeño martillo que te Total. golpea la cabeza, desarrollar un odio al fútbol, un odio Sí. al sistema que solo ve el fútbol y no ve el waterpolo, mientras yo me Sí, esfuerzo, lo sí, mismo que el jugador de sí. fútbol. Entonces, a lo largo del tiempo y en esos círculos, porque algo que se ve también es que son círculos cerrados que se mueven Sí. entre ellos. Sí. Y, por ejemplo... actores, ¿no? Que suelen estar bastante posicionados en el lado woke, Sí. no se puede generalizar, pero estadísticamente yo creo que claro, al final viven en unos círculos en el que se están retroalimentando continuamente de una misma ideología y al final esto lleva, y sea del lado que sea, el estar siempre en el mismo círculo, te lleva a una especie de fanatismo. Terminan, muchas veces los veo defendiendo ideas que digo, si estás defendiendo esa idea, el único motivo con el que encuentro una respuesta es que no te has parado a pensarlo genuinamente porque ya estás en una posición de fanatismo, como cuando hay Madrid-Barcelona, un partido de fútbol, y le puede pegar una patada que le parte la pierna, tocó el balón, no es penalti. Si fuera al revés, Claro. Es ese fanatismo que es peligroso. Mirá, ahí hay algo muy interesante y es que el ejemplo es muy bueno, el waterpolo o el fútbol. ¿Por qué uno gana más, otro gana menos? Incluso lo podemos poner en clave de género dentro del mismo deporte. ¿Por qué el futbolista hombre gana tanto más que una futbolista mujer? Y vos ahí tenés dos alternativas. La alternativa de la ideología y la alternativa de la realidad. La alternativa de haberlo pensado antes, ¿no? A lo mejor. Sí, pero a ver, es que vamos a suponer que no te gustaba el fútbol, te gustaba el waterpolo. Ya. Bueno, bancátela. Es lo que vos elegiste. Claro. No hagas responsables a los demás de tus decisiones. Yo, por ejemplo, te cuento, yo estudié 3 años de ingeniería en sistemas y después me pasé a ciencia política. Es una decisión que yo tomé. Si la ciencia política paga menos que la ingeniería en sistemas, yo no le puedo ahora pasar la factura a aquel que no decidió por mí, lo decidí yo. Ahora, insisto, acá hay dos vías, el de la realidad o el de la ideología. Vamos a quedarnos con ambos ejemplos, el de la mujer en el fútbol y el del waterpolo. Yo ahí puedo agarrar la ideología, decir, esto es producto de un sistema capitalista voraz que inyecta su dinero en el mundo del fútbol porque produce merchandising, porque produce camisetas de fútbol, porque vende publicidad después con los jugadores. El otro día en la universidad, por Dios, fue un sujeto, un filósofo argentino, pero fue en una universidad aquí de España, donde argumentaba que los cuerpos de los futbolistas eran cuerpos irreales. De verdad, yo no lo podía creer. Aparte, un tipo se lo veía notablemente